Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los saluda Orlando de León. Bienvenidos a Mi Bendito Coaching. El tema del día de hoy va a tratar del trastorno de la ansiedad y una herramienta del PNL llamada el anclaje emocional. Orlando, cuéntanos un poquito qué es esta herramienta del PNL, programación neurolingüística, llamada anclaje emocional. El anclaje lo que va a buscar es situarte en un lugar concreto a través de tus emociones, ¿correcto? Para ello, primero tienes que saber que es un proceso consciente. Tú eres consciente del anclaje. Y hay dos características, entre muchas, que van a ser las principales para el anclaje, para lograr anclar una determinada respuesta ante un determinado evento. Uno es la intensidad, y ahí tiene que ver lo que hemos hablado en los videos anteriores, las modalidades y las submodalidades, ¿correcto? Es decir, qué tan fuerte, qué tan intenso es ese registro de una determinada acción, ¿no? Que en este caso, en el anclaje, vamos a poner el anclaje emocional, tú lo puedes crear, digamos. Esta técnica es para que tú la crees. Pero hay anclajes que no la creas tú, sino que inconscientemente se crean y se registran en tu inconsciente o en tu subconsciente. Entonces, la intensidad es cómo te ha impactado visualmente, auditivamente, hasta en el olor, en la sensación de tu cuerpo. Eso se le llama intensidad. Y lo segundo es la repetición. ¿Cuántas veces tienes ese determinado comportamiento, por así decirlo, para que responda tu cuerpo de determinada manera? Entonces son dos características muy importantes. Y voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de un anclaje que le llamamos disfuncional e inconsciente. Disfuncional porque no te ayuda a tus funciones naturales. Inconsciente porque este caso no es, si bien es cierto, el anclaje es un proceso consciente, sí hay algunos anclajes inconscientes porque no pretendes que se anclen en tu cerebro, ya que es disfuncional. Vamos a poner un ejemplo para que quede claro. Esto es un caso de la vida real. En Estados Unidos, en una escuela, ingresó un niño donde disparó a sus compañeros con una ametralladora. Tanto maestros, alumnos y directores quedaron realmente traumados. Recuerdan cómo estaba vestido el niño, cómo estaba el patio, en qué ubicaciones estaban, el sonido de la ametralladora, la gente cómo gritaba, cómo lloraba, las imágenes, todas las submodalidades habidas y por haber se registró en su consciente, pero sobre todo en su inconsciente y en su subconsciente. Esa acción se hizo una vez, o sea, la repetición fue una vez, pero el nivel de intensidad, por todo lo mencionado anteriormente, fue demasiado elevado. Tan es así que los días, las semanas y los meses posteriores, cada vez que iban a las escuelas estos niños, estos maestros, y veían el patio donde sucedió este hecho, y es más, se acercaba la hora donde sucedió este hecho, que es de la vida real, les venían algunos ataques de pánico, a otros llantos, a otros miedos, nerviosismo, algunos hasta se desvanecían, porque recordaban aquel hecho trágico que pasó con este alumno. Este alumno, que era un estudiante que disparó y mató a sus compañeros, terminó suicidándose también. Y fue muy recordado y salió en todas las noticias en Estados Unidos. Ese es un anclaje disfuncional e inconsciente. Queda en tu inconsciente o subconsciente y te trae estas respuestas negativas. Pero sin embargo, hay anclajes también funcionales que te ayudan más bien a combatir esta respuesta negativa. El trastorno de la ansiedad, por lo general, se debe a pensamientos distorsionados que te generan una emoción negativa y con altos niveles de intensidad. Es más, el trastorno de la ansiedad generalizada es cuando tú piensas mucho en el futuro y te preocupas sobre la preocupación, y es más, te enfocas en el futuro de manera catastrófica que lo vives nuevamente. Ahí intervienen las modalidades y las submodalidades. Ves el color, ves la imagen, ves la distancia, ves el ruido. Es más, comienzas a sentir los síntomas y comienzas a escuchar tus pulsaciones, los latidos de tu corazón. Toda esa intensidad hace que ante un estímulo, que puede ser para los que sufren trastorno de ansiedad, desde ver una noticia mala, desde quedarse solo, desde sentir un malestar en el estómago
porque comiste algo que te cayó mal y lo asocias a tu trastorno de ansiedad y que te va a venir todo ese grupo de sintomatología, es tan intenso por las modalidades y submodalidades que ya quedan en tu subconsciente. Y además es repetido, porque no es que una vez piensas, varias veces estás pensando y pensando y pensando. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo hacemos para que este anclaje disfuncional e inconsciente lo volvamos funcional y consciente? Y de alguna manera eliminemos esa sensación de la sintomatología. O si es posible, reducirlo al máximo. Yo recomiendo un protocolo que es precisamente de anclar una sensación, llevarte a un lugar donde haya intensidad, es decir, utilices todas las modalidades y submodalidades. Recordemos que las modalidades son los sentidos, desde la vista, el tacto, el gusto, digamos, toda la parte kinestésica, y la repetición, lo repitas varias veces. En una sesión se puede anclar una respuesta ante un estímulo, sí se puede hacer. ¿Y eso quién lo hace? Un coach experto en programación neurolingüística, o un experto, puede ser psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, ¿correcto? Pero tiene que ser experto en programación neurolingüística. Entonces, ¿cómo hago esto, Orlando? Cuando a ti te venga la primera conducta, que es la normal, que por ejemplo, yo veo una noticia mala y me viene el nerviosismo, comienzo a pensar en el futuro, por ejemplo, esta coyuntura del COVID. Comienzo a pensar, y si me enfermo, y si enfermo a los demás, y si me pasa eso, y si me pasa aquello, y comienzo a sentirlo. Ok, entonces, una vez que tengas esa conducta, comenzamos a ver qué conducta quisieras tener. Bueno, Orlando, a mí me gustaría, por ejemplo, sentirme relajado, tranquilo, que todo esté bien, no sentir malestar estomacales, ni tembladeras, ni taquicardia, ni mucho menos miedo. ¿Cómo hago, Orlando? Primero, yo recomiendo que se imaginen, pongan de manera disociada, es decir, como tercera persona, veas como una imagen, como una pantalla. Primero utiliza la parte visual, la modalidad de la visión, y te imagines el paisaje que tú quieras. Yo voy a poner un ejemplo, la playa. Entonces veo la playa, veo el mar, puede ser un recuerdo que hayas vivido anteriormente y que has disfrutado y has sido muy feliz. O si no, lo puedes crear, imaginar, ¿no? Yo prefiero uno que haya vivido. Por ejemplo, cuando me fui en el crucero con mi esposa. Recuerdo pues cómo era el crucero, cómo eran las personas, la comida, la arena, ¿no? Los lugares que visitamos, el barco y todo eso. Comienzo a verlo, ¿correcto? Luego lo bajo a un plano más auditivo, uso la modalidad de la audición y todas las submodalidades, ¿no? El volumen, si hubo algún ruido, hay un murmuro, y comienzo a escuchar, ok, escucho las brisas del mar, escucho el sonido del barco, escucho las risas de la gente que están disfrutando, la música que había, entre otras cosas. Y luego lo paso a un plano kinestésico, comienzo a vivirlo, a sentirlo. ¿Qué sentía mi cuerpo? Mi cuerpo sentía como maripositas de emoción, alegría, sentía pues hiperactividad por querer hacer varias cosas, irme a los malls, ir a ver el mar, ir a ver el teatro, porque tú sabes que un crucero y todas esas imágenes, ¿correcto? Para ello, tú tienes que ver esa imagen, tienes que usar todas las submodalidades, la imagen, el color, la nitidez, el sonido específico, la música, sentir todo lo que te estoy comentando, y tienes que repetirlo varias veces. Y por lo general, en una sesión, el coach utiliza mucho lo que es la hipnosis, que es parte de la hipnoterapia, donde te pone en un estado de trance para que puedas anclar esas nuevas emociones. Entonces, cada vez que, por ejemplo, yo veo una noticia fea del COVID, en vez de registrar esto, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me pasa aquello? ¿Y si me pasa lo...? Comienzo a ver, veo la noticia, ¿cómo anclo esa imagen, Orlando? ¿Cómo llego de esa información y ver este tema y que me puede pasar algo a esa imagen bonita, que en mi caso vi el crucero y todo lo que significó? Utilizas una parte de tu cuerpo, podría ser una herramienta corporal para anclar esa nueva emoción, ese sentimiento, esa imagen. Podría ser que te aprietes el brazo, puede ser que se recomienda usar las yemas de los dedos y te lo apliques en alguna parte de tu cuerpo, en alguna parte de tu mano, y otros que se peñizcan. Entonces, como ya has visualizado, ya has escuchado, ya lo has hecho kinestésico, esa imagen que puede ser real, puedes crearlo tú mismo, pero tienes que sentirlo, vivirlo tal cual. Utilizas el ancla, utilizas
lo que tú creas conveniente, el peñisco, lo que tú desees. Entonces cada vez que veas esa noticia negativa y cuando te vaya a tener esa sensación de preocupación, de pensamientos catastróficos y de miedo, haces el anclaje que ya lo has practicado. Y ahí vas a imaginar todo eso que, en mi caso, el crucero, la sensación, la felicidad. Y es más, vas a sentir, te vas a reír. Yo lo he probado. Te ríes y, ¡ay, qué rico recuerdo! Pero tienes que utilizar el ancla. Muchas personas que sufren ataques de pánico usan el anclaje. Se peñiscan algunos o hacen así. Tiene que ser anclar en una parte de tu cuerpo no cotidiana. ¿Qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, cada rato te rascas la oreja, no uses el anclaje poniéndote el dedo en la oreja. ¿Por qué? Porque lo haces a cada rato, de manera cotidiana. Entonces el sub o inconsciente no va a ubicar exactamente cuándo te estás rascando la oreja de manera natural o cuándo estás anclando esa emoción para que salga una determinada conducta. Entonces tiene que ser algo exclusivo que uses como herramienta mental y física para crear este anclaje. Recuerda, la intensidad, utilizas las submodalidades y las modalidades. Y las repeticiones, que lo haces en la sesión con el coach de programación neurolingüística, te van a hacer que se ancle a través, tú eliges la forma como anclar. Peñisco, te agarras el brazo, tú decides. ¿Correcto? Espero que este video te haya servido. No te olvides darle clic a la campanita para recibir notificaciones. Me encuentras en YouTube como Mi Bendito Coaching y en mis redes sociales Instagram y Facebook como Mi Bendito Coaching. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.